Shalom, shalom. Bienvenidos hermanos y gracias por bienvenirme ante ustedes allí en la localidad de su hogar donde ustedes se encuentran. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, Ministerio Raíces de la Fe aquí en el Metroplex, Texas. Y estoy nuevamente agradecido que nos permitan compartir con ustedes lo que hemos preparado juntos para el día de hoy. Estoy muy entusiasmado con esta porción Parashat Hukat o Hukot, como dicen algunos, porque tiene mucha información, a pesar de no ser tan extensa, tiene ese detalle de misterio. Y me gustaría que tomáramos muy en cuenta esta parte tan interesante, porque aunque los sabios en la antigüedad no tenían los elementos de información que nosotros hoy tenemos, no tenían, por ejemplo, información antropológica, información de arquitectura, escritos que podemos ahora comparar de otras culturas de la antigüedad que tenían cierta, digamos, conexión cultural o similitudes culturales, ¿verdad?, en relación a lo que hacía el pueblo de Israel, pues podemos ahora darnos cuenta de que muchas de las cosas que sucedían dentro de la Biblia o dentro del tiempo y las actividades que miramos que toman vida en la Biblia, no eran tan ajenas a un mundo de hace 3.500 años, 3.000 años atrás. Así es de que es bien interesante entender de que Dios lo que estaba era estableciendo una diferencia, un toque diferente, de más altura, de más excelencia, de más limpieza espiritual y de más limpieza ritual. Dios lo que estaba era elevando al pueblo de Israel a un niveles mucho más altos, porque Él quería que su pueblo se convirtiera en un pueblo real, de un pueblo de real sacerdocio. Y entonces vamos hacia adelante. Hoy en Hukat estaremos viendo de la Torá, número 19, 1 al 25:9. No vamos a ver todos los capítulos, obviamente, nos vamos a concentrar en unos cuantos. Profetas, Miqueas 5, 6, 6, 8. Vamos a estar viendo también, creo, a Samuel. Y en el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Juan 19, 33, 42, Mateo 21 y algunas otras de estas escrituras que ustedes miran plasmadas en su pantalla. Entonces vamos a hacer un resumen antes de comenzar oficialmente. Se dan las leyes sobre la purificación y en especial la ley de la novilla roja, su ofrenda quemada y el misterio. Hermanos, hay un misterio de sus cenizas para purificar a personas que han tenido contacto con un cadáver, ¿verdad? Como lo vemos en el capítulo 19 del 1 al 22. La gente llega al desierto de Sin, es decir, el pueblo va en movimiento, han estado moviéndose por el área de Param y llegan al desierto de Sin. Miriam muere ahí y es enterrada allí. Debido a esta muerte repentina de Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, entendemos en la misma Biblia y los sabios testifican de que es en el mérito de Miriam que Dios dio agua potable, sacándola del pueblo de esta piedra, recibiéndola de esta piedra que se movía justamente con ellos, donde ellos iban. Ahí aparecía la piedra para proveerles el agua que ellos necesitaban a diario. Y en el momento que ella muere, esta agua cesa. Entonces se entiende que era en el mérito de Miriam que esa agua era proveída y entendemos, se sobreentiende, mejor dicho, de que el agua en medio del desierto es un elemento de vida, es un elemento completamente importante. La gente se queja de que no tienen agua. Moshe golpea la roca para traerles agua.
Y aquí pues sucede una de las cosas más trascendentales para Moshe, que él golpea la roca cuando Dios le dio unas instrucciones específicas. Moshe no ha tenido problemas en seguir las instrucciones del Señor, pero él tiene en estos momentos sentimientos controvertidos, tiene mucho en su plato, está ya avanzado de edad, está cansado. Su hermana acaba de morir, no ha terminado, no ha ni siquiera empezado a hacer luto por ella, y el pueblo está amotinado, enfadado, criticándole, echándole en cara que se van a morir a causa de su culpa. Y entonces Dios le instruye a Moshe, y él, en vez de seguir las instrucciones de hablarle a la piedra, golpea la piedra, y esto le causa de que Moshe no pueda entrar a la tierra prometida. Dios le dice a Moshe y a Aarón que no entrarán a la tierra de Israel. Y esto es una materia de controversia, porque realmente, hermanos, vuelvan a ver aquí un momentito, realmente toda la generación, con excepción de Caleb y de Joshua o Josué, ellos fueron los que entraron. Toda esa otra generación de los viejos que salieron de Israel, por decirlo de esa manera, ninguno entraría. Entonces esto es una materia de discusión y de desacuerdo a veces, aún en altas esferas de eruditos y de sabios, y que estudian la palabra y no se ponen de acuerdo. En mi estimación de este hombre humilde, no me considero ningún sabio, más que un estudiante, pero pienso de que Dios ya había establecido que Moshe y Aarón no iban a entrar, no necesariamente porque ellos hayan desobedecido en ninguna área, porque ellos estaban apenas empezando a forjarse, a ser servidores de Hashem. Ellos estaban empezando a conocer a aquel Dios que se estaba introduciendo a ellos. Y ellos no tuvieron problema en seguir, sí cometieron errores, como el que acabamos de describir. Aarón cometió el error de ponerse a fabricar el becerro de oro, ya sea que fue intimidado, o ya sea que fue forzado, o ya sea que lo haya hecho tal vez también dudando, no lo sabemos, pero realmente esos errores fueron expiados en el momento que Dios restableció el pacto, proveyéndoles o sea, los salpicó Moshe, reanudando el pacto con la sangre del cordero que fue que sirvió para esa expiación. Después de ser castigados por quedarse con falta de pan y agua, los israelitas se arrepintieron. Creo que me adelanté un punto, voy de regreso, perdón. El rey de Edom se niega a permitir que los hijos de Israel pasen por su tierra después que las vestiduras sacerdotales de Aarón le son entregadas a su hijo Eleazar, y Aarón muere. Entonces, aquí hay tres cosas que estamos diciendo y lo estoy repitiendo rápidamente porque quiero avanzar, hay mucho que estudiar hoy. El rey de Edom se niega. Le mandan emisarios, déjanos pasar, nosotros lo que comamos, lo que bebamos, te lo vamos a pagar. No quiso darles el chance y se paró y no los quiso dejar pasar. Después de eso, durante este periodo, Aarón fallece y entonces las ropas sacerdotales son quitadas de su cuerpo y son pasadas inmediatamente a Eleazar, quien ya era realmente en acción, ya era un sumo sacerdote diputado bajo la autorización de su padre, Aarón. Después de ser castigados por quejarse de la falta de pan y agua, porque lo hicieron de una mala manera, quejándose no solamente del liderazgo, pero nuevamente quejándose de Dios, los israelitas se arrepienten y salen victoriosos en la batalla contra los amorreos y el pueblo de Basán, cuyas tierras capturaron. Pues muy bien, ahora vamos adelante y procedemos, hermanos, vamos a hacer con toda reverencia esta oración, porque nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial para la dirección tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Y decimos, como lo dice en hebreo, usted puede seguirme en la transliteración: Berechu Adonai HaMevorach
Behu Adonai HaMevorah Leolam Vaed, Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, ונתן לנו את תורתו, Baruch Ata Adonai Noten Hadorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con tu Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Ahora, yo siempre le llamo a esta escritura, si me ponen atención acá, hermanos, gracias, en Juan 19, ¿ok? Y tenemos Hebreos 3:12. Yo siempre le llamo, antes de comenzar con el estudio de cada porción Torah, lo que le llamo las escrituras flecha. ¿Por qué le llamo escrituras flecha? Porque las flechas nos dan una dirección. Y nosotros sabemos que todo el propósito de la escritura de la Tanaj, es decir, del Viejo Testamento o Antiguo Testamento, y de el Brit Hadashah y el Nuevo Testamento, ¿okay? Hay una dirección que es entender que hay un plan del Eterno. Él envía a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna, y que tenemos una esperanza, que hemos sido redimidos por aceptar a Yeshua y que lo estamos esperando a su retorno para recibir la completa salvación final. Eso es toda la historia de nuestro credo, que tenemos su Mesías, y todas las escrituras apuntan a Él. Por eso es que digo, vamos a encontrar en estas escrituras una conexión con la porción que vamos a estudiar. Juan 19, en el verso 17 dice, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Ese es Gólgota, ¿verdad? Y en hebreo Gólgota. Están leyendo conmigo, nuevamente, lean conmigo. Y Él, refiriéndose a Yeshua, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en el hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Interesante. Ahora vamos a Hebreos 13:12. En el verso 12 dice, y Yeshua también padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante de su propia sangre. Entiéndase que la palabra santificar es separar, es limpiar, es expiar, es hacer una purificación, ¿verdad? En este caso, Yeshua está siendo culpado por culpas, pecados, transgresiones que Él no ha cometido. Y Él está tomando sobre Él todo el pecado del mundo. Aleluya. Bendito sea su nombre, Yeshua HaMashiach, y bendito sea el Padre que nos estableció el plan de salvación. Un plan que es completamente monumental, que es completamente maravilloso, porque aunque muchas personas digan, tratando de negar las escrituras santas de la Biblia, no hay manera que tanta, coordinación pueda existir en la capacidad de los seres humanos para conectar los caminos que están intrincados, están tan bien conformados en la Biblia a través de los últimos 3.500 años. Es imposible. La Biblia nos habla de que hay un Dios y ese Dios es verdadero. Amén. Y ese Dios nos dio los primeros 5 libros a través de Moshe, de donde parten todo el resto de la historia, porque todo ese resto de la historia ha sido inspirado por hombres y mujeres que caminaron observando las leyes de la Torah. Entonces, Jucat, Torah, o la Torah, números 19, vamos a ir ahí inmediatamente. Si leen conmigo, por favor. Aleluya, espero que se estén gozando. Hay mucho que estudiar, así que vamos adelante.
Y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja bermeja o alazana. Puse ahí eso en paréntesis porque es la misma cosa, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Que sea perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no hayan puesto yugo. Es decir, no puede ser una bestia de trabajo. ¿Ok? Y le daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. La escritura dice, la hará degollar en su presencia. No dice, él la va a degollar. Entonces, y tomará Eleazar, el sacerdote, de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Hemos aprendido, ¿verdad?, en otras porciones pasadas que la aspersión se hace de esta manera, se junta y se dispara de esta manera, ¿ok?, hacia el frente del tabernáculo, hacia la puerta, en dirección hacia la puerta. Es bien interesante. Entonces, y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará hacia adelante del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Tenemos que entender que él está a distancia. La vaquilla roja se ha sacado fuera del tabernáculo y se ha edificado un altar temporero para sacrificar. Es decir, no está siendo sacrificada dentro del tabernáculo donde está el altar de Dios, sino que por orden de Dios mismo es mandada a que sea sacrificada afuera de las paredes del tabernáculo, de las paredes que son hechas de cortinas blancas, ¿verdad?, en el tabernáculo o del Mishkan, en el desierto, en la tienda de reunión. Entonces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol. Harán quemar toda, completa. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Voy a repetir nuevamente esta parte porque es importante que entendamos para evitar confusiones. El sacerdote lavará luego su vestido. Se entiende entonces que lavar su vestido también lavará su propio cuerpo. Aquí se utiliza el término su propia carne o su carne. ¿Ves? No se refiere a ninguna carne de animal, se refiere a la carne de su cuerpo. Y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó, el que puso el animal en el fuego, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo o su carne y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Entonces, aquí observemos que dice, y un hombre, no dice que es un sacerdote, puede ser un hombre sacerdote o puede ser un hombre levita, pero también puede ser un hombre del pueblo, un hombre que tenga tal vez reconocimiento, una persona que esté en un estatus de respeto en la comunidad. Un hombre limpio, ese término limpio nos implica que es un hombre que está adecuado para hacer esta actividad, ¿verdad? Recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la consagración de los hijos de Israel y la guardará la congregación y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación o para el agua de la purificación del pecado. Vamos a continuar leyendo. Pero vuélvame a ver acá un momentito. Esto es uno de los mandamientos que es un decreto. Cuando decimos decreto es un mandamiento que lo entendamos o no lo entendamos tenemos que cumplir.
Ok, obviamente en este momento no hay templo, no hay sacerdocio efectuando abodá o servicio en el templo, por lo tanto esto está en un stand-by, okay. Esto no se puede llevar a efecto en este momento. Eh, pero es un mandamiento que se tenía que cumplir, lo entienda la gente o no lo entienda. Lo importante es que lo tenemos que estudiar porque aquí se estructura bien proféticamente o tipográficamente el sacrificio de nuestro Mesías. Y por eso es que es importante tener este entendimiento, porque habla literalmente de nuestro Mesías. Entonces, volviendo a la lectura, verso 10. Y el que recogió la ceniza de la vaca llevará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde y será a los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos por estatuto perpetuo. Es un mandamiento que será para siempre. El que tocare el cadáver de cualquier persona humana 7 días será inmundo. Este se removerá el pecado el tercer día con aquella agua, es decir, el agua de la purificación, y el séptimo día se vuelve a rociar y será completamente limpio. Y si al tercer día no se remueve el pecado, es decir, no se le hace una expiación o se rocía, el sacerdote quien sea asignado para que rocíe a esta persona al tercer día, si al tercer día no se remueve el pecado, no será limpio el séptimo. Es decir, tiene que comenzar su purificación en el tercer día y terminarla con una segunda dosis, por decirlo de esa manera, en el séptimo día. El año pasado yo hice esta explicación y creo que medio hice un trabalengua porque lo asocié en el momento que lo estaba enseñando cuando Yeshua entró el día de la ceremonia de las aguas en Sukkot. Él no se fue al principio de la fiesta, sino que dice la palabra bien claramente, ¿verdad? En Juan, que él entró a mediados de la fiesta. Es decir, en medio de la fiesta significa que no fue en el primer día, no fue en el segundo día, sino que fue posiblemente el tercer día o ya en el día cuarto. Y aunque en ese momento pues yo no pude conectar los números, lo que quise decir para aclarar, porque a veces uno comete estos pequeños errores cuando está hablando, es que prácticamente el Señor nos habla de su primera venida y de su regreso, ¿verdad? Que prácticamente está dentro del perímetro de la primera venida, que Él nos expía, ¿verdad?, de la falta, nos perdona por los pecados, nos echa fuera las maldiciones, ¿verdad? Todas estas cosas demoníacas. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios a través del nombre de Yeshua para expiarnos de todas estas cosas, que caminemos ahora en santidad y que mantengamos esta santidad hasta el momento. Si alguno perece, si alguno muere, pues tiene la esperanza de ser levantado en la resurrección. Pero todo culmina en el regreso, en la redención final. Tenemos un comienzo y tenemos que mantener esa redención, ese carácter de limpieza, de seguir caminando en la Torah, que es la que nos garantiza que vamos a estar haciendo la voluntad del Eterno. Cuando Él regrese, pues entonces tenemos la esperanza de que Él nos diga que pasemos a su descanso. Ahora, porque es bien práctico. Nos habla de una aplicación que podemos conectar en referencia a estar completamente limpio. Mucha gente dice, estoy salvo y voy a estar salvo toda la vida, pero realmente si leemos con cuidado la Escritura, nos habla de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sincero de mantener la pureza ritual a la cual Él nos ha llamado, y obviamente la pureza moral, porque de nada sirve que nos limpiemos por fuera. Él mismo utiliza esta analogía cuando le dice a los fariseos que son blanqueados por fuera como tumbas, blanqueados por fuera, pero por dentro están como una tumba que tiene pudredumbre. Entonces, de nada sirve estar ritualmente puro, limpio, oliendo bien por fuera, si por dentro de la persona no está manteniendo una verticalidad moral. Entonces, continuando,
Dice, se removerá el pecado al tercer día con aquella agua y el séptimo día será limpio. Estoy leyendo en el 12. ¿Okay? Y si al tercer día no se remueve el pecado, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare cadáveres, que tocare en persona de hombre que estuviera muerto y no removiera el pecado, el tabernáculo del Señor contaminó. Fíjese qué interesante. ¿Quién puede pensar que tocar, y es más, por accidente, un muerto se considera en un pecado? Y aquí la palabra posiblemente, las traducciones tanto en inglés como en español no hacen justicia, porque realmente es una falta, no es un pecado, no hubo una intención de lesa humanidad, no hubo una intención malvada de injusticia, absolutamente. ¿Quién puede ser culpable por la muerte ajena? De ninguna manera. Aquí es una falta, pero la falta tiene que ver con la conexión en la muerte. ¿Ok? Dios, recordemos que Dios es un Dios de vida, es un Dios de muerte. Él sabe que nosotros vamos a morir, pero la conexión al pecado el producto del pecado es la muerte. Entonces, cualquiera me puede decir, bueno, pero si Dios es un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de justicia, ¿por qué va a tomar esta actitud de exactar y exigirle a las personas que se sientan culpables por algo que hicieron, inclusive en inocencia? No es que Dios esté culpando a nadie, vuelvo y repito. Cuando se traduce la palabra pecado se toma una connotación de negatividad, pero realmente es una falta. Mire, cuando usted está sucio, vamos a ponerlo en este contexto de aplicación. Si usted se pone a trabajar en su jardín, usted se va a ensuciar. Sus uñas se van a llenar de tierra, sus manos se van a llenar de lodo. Tal vez quizás ahí removiendo la tierra no se da cuenta, estaba ahí el excremento de su perrito y terminó llenándose. Ahora usted ¿verdad? Se limpia, quizás se lava inmediatamente, no lo sé. Pero usted está trabajando, se va a ensuciar. Por el hecho de que usted está trabajando, que está haciendo una acción loable, una acción responsable, ¿verdad? Haciendo lo que tenga que hacer en su yarda. Eso no significa que ahora usted no se va a lavar, porque usted estaba haciendo algo responsable. Cuando una persona viene a visitarlo y usted no se ha bañado, va a ver que usted está sucio. Y es muy posible que su esposa, ¿verdad?, le diga, o si es usted, señora, su esposo le va a decir, ¿sabes qué? Vete a bañar, que no hueles bien. Te amo mucho, pero quiero verte limpia. O te amo mucho, mi esposito hermoso, pero quiero verte limpio. Es decir, se le va a ver que tiene una falta. Esa falta no es pecaminosa, simplemente que está sucio. Hay que cambiar eso. Ahora, aún un paso más adelante. Dios tenía establecido en el jardín del Edén que Adán iba a ser un ser para siempre. Dios le dio la capacidad a Adán y Eva de ser seres que iban a vivir con una longevidad que nosotros no sabemos exactamente cuánto, pero posiblemente iban a vivir, digamos, vamos a suponer que tenían permiso de existir 7,000 años, una semana, ¿verdad? Porque eso es lo que duró el proceso de la creación. Vamos a imaginarlo. Estoy sugiriendo esto nada más. ¿Ok? Pero en el proceso, ¿verdad? Dios le puso y le dio el mandamiento que no comer, que no tocar el árbol, ¿verdad?, del conocimiento del bien y el mal, pero también le dijo que ahí en medio estaba el árbol de la vida. Por cierta razón que desconocemos, Adán y Eva decidieron comer del árbol equivocado. Eva y Adán decidieron comer del árbol equivocado, no del árbol de la vida, que les iba a dar vida para siempre. Le iba a dar vida por la eternidad. ¿Por qué podemos deducir eso? Porque prácticamente con ese objetivo Dios le deja saber a su creación que ahí está el árbol de la vida, que es prácticamente Yeshua HaMashiach, el árbol de la vida, la Torah viviente, ahí mismo.
pero no comieron del árbol correcto. Por lo tanto, el resultado de esa falta, de esa desobediencia y de esa duda, o sea, falta de emuná hacia el Eterno, de aceptar el conocimiento ajeno del enemigo, se convierte en una transgresión, se convierte en una traición al Creador. Por lo tanto, ellos son, ¿verdad?, sacados del Edén. Y yo sé que esta historia usted la sabe, pero se la estoy poniendo en este contexto de vida. ¿Ok? ¿Qué significa esto entonces? Pero si Dios es un Dios de vida y estas personas han provocado su propia muerte paulatinamente, eventualmente después de 900 y tantos años mueren, significa pues de que el resultado del pecado es muerte. Por lo tanto, la conexión con la muerte en el campamento, porque ¿qué hace Dios en medio del pueblo, hermanos? Póngame atención acá. Mire, ¿qué está haciendo Dios en el campamento, viviendo en un tabernáculo temporero, inmóvil, en medio de su pueblo? Porque Él ha querido desde siempre estar en medio de su pueblo, en medio de su creación. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios estar ahí? ¿Es porque necesita compañía Dios nada más? ¿Desea tener familia? ¿Desea tener una relación con su creación? ¿Desea amarlos y desea ser amado? Amén. Pero ¿eso verdaderamente no es más el propósito? No. El verdadero propósito de Dios es restaurar el estatus de pureza, santidad, y pureza ritual, pureza moral, para que el hombre, Adán, la humanidad, regrese a ese estatus del primer templo en el Edén. Entonces, por eso es que está ahí. Y si Él está ahí en condición de traer vida, revivificar, ¿verdad? No solamente el honor, no solamente la capacidad económica, no solamente su autoestima, ¿verdad? Reestructurarlos con leyes, hacer las cosas mejores para ellos, ayudarlos a que ellos alcancen el potencial para el cual Él los creó. Entonces ahora, si hay muerte y nadie se preocupa de limpiarse la conexión que ellos tuvieron, aunque sea accidental, entonces lo que están provocando es ensuciar la atmósfera inmediata donde Dios está. Y entonces eso se establece ¿me entiende? Un rey no va a permitir que haya inmundicia dentro de su palacio. Entonces, Él quiere demostrarle al pueblo que ellos necesitan luchar por mantener esa pureza, porque ellos tienen al Dios verdadero, al Dios creador del universo entre ellos. Son un pueblo privilegiado. Entonces, creo que eso pues, nos pone un poquito más al tanto. Es más, hay una escritura donde Dios les da las instrucciones al pueblo que cuando vayan al campo y vayan a hacer sus necesidades, en este caso número 1 y número 2, que hagan, ¿verdad? Se lleven un palito, una pala, abran un hueco, después que hagan su necesidad, lo tapen. ¿Por qué? Dice, porque Yahweh tu Dios está caminando entre ustedes. Es decir, todas estas cosas de limpieza, de higiene, Dios las está empezando a esculpir dentro de un pueblo que estaba acostumbrado por la esclavitud a hacer cosas. Fueron obligados por tanto tiempo a hacer cosas tan inmundas que pues ahora Él tiene que extirpar esto a fuerza, si usted quiere utilizar ese término, pero quiere ser enfático en establecer que Él merece honra a ese nivel, porque Él es santo. Y entonces el pueblo que está con Él, el pueblo donde Él se está moviendo, necesita mantener los niveles de santidad adecuados para ameritar y merecer que Él esté con ellos. Yo creo que es un intercambio que no es exigente, creo que es lo que se necesita hacer. Ahora, continuando. Ahora leemos en el versículo creo que lo dejé, 13. Cualquiera que tocare cadáver, que tocare en persona de hombre que estuviera muerto y no removiera el pecado del tabernáculo del Señor, contaminó.
Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Ahora estamos hablando de una persona que tiene ya el conocimiento, pero decidió con negligencia desechar el mandamiento. ¿Ve? Entonces ahí esa persona se convierte en un candidato para ser expulsado. Esta es la ley cuando alguno muriera en la tienda, es decir, cuando alguien se muere en la casa. Cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que estuviere en ella será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que tocare un muerto a espada sobre la faz del campo, o un cadáver, o un hueso humano, o un sepulcro 7 días será inmundo. Yo quiero que nadie se asuste con esto, porque realmente en una guerra, en aquellos tiempos que era espadas con flechas y todo, pues uno iba a tocar una cantidad de muertos. Pero las personas pasaban el proceso de purificación después de llegar de regreso de la guerra. No era que a diario se iban a poder ellos estar haciendo mientras estaban en combate bélico, o sea, no hace sentido. Es que una vez que ellos regresan al campamento se tenían que hacer todos estos procedimientos expiatorios o de purificación necesarios. Ahora, en el 17, y para el inmundo tomarán del polvo cenizas de la vaca que fue quemada como de pecado, como de falta. Por eso ahí en esta parte lo dice como de pecado, como que si fuera de falta, ¿no? Y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Cuando dice agua viva es que tomaron esto de alguna corriente, ¿okay? de algún arroyo, de algún ojo de agua. Y tomarán hisopo, y un varón lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todas las alhajas y sobre las personas que ahí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso y el matado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer día y al séptimo día. Es decir, la persona asignada, ya sea el sacerdote o la persona asignada, de rociar a la persona que está inmunda, ¿verdad? Esa persona asignada dice, lo va a rociar en el tercer día y el séptimo día. Y cuando haya removido el pecado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua. Él va a lavar su cuerpo, se va, ¿verdad?, a bañar o a hacer una mikvah, dependiendo qué es lo que se estaba utilizando o la habilidad en ese momento del pueblo. Están en medio del desierto. Y será limpio a la tarde. Y el varón que fuera inmundo y no se hace remover el pecado, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. No fue rociada sobre él el agua de la separación o purificación, es inmundo. Entonces leemos los últimos versículos acá. Y le será por estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la separación, purificación, lavará sus vestidos, y el que tocar el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. ¡Wow! Qué interesante saber de que es el misterio, porque los que están limpios en el procedimiento de fabricar todo esto y después de hacer el abodá, el servicio, cada vez que lo fabrican se quedan sucios y cada vez que dan el servicio se quedan sucios. Y ellos también tienen que pasar un proceso de limpieza. Es bien interesante. Y le será por estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la separación o de purificación lavará sus vestidos. Y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Ahí donde está el detalle, ahí es donde está el problema. Por eso, y la gente puede preguntar, ¿y hay tanto poder en esta situación? Bueno, si el Señor lo está estableciendo, es que hay algo que nosotros como seres humanos
mortales, perdón, no podemos ver lo que el Dios inmortal puede ver. Pero esa persona que se ha contaminado con algo muerto, entra, toca a su familia, o sea, contamina su casa, contamina sus relaciones con su familia, contamina a sus amigos, y al que se va acercando va contaminando. Pero para Dios, en el momento que esa persona entra al campamento, no tiene que entrar al santuario, entra al campamento general de la comunidad, de la etá, de la clan Israel, esa persona contaminó el tabernáculo. Porque Dios está viviendo en medio de ellos. ¿Ve? Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que le tocare sería inmunda hasta la tarde. Entonces muchas personas, volvamos a ver acá, en estos días podrían decir, pues bendito sea el Eterno que nos ha dado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Esa es una verdad que nosotros tenemos que darle gracias al Eterno de que tenemos la intercesión de nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. ¿Okay? Pero una vez que Él regrese, o una vez que se restablezcan los servicios en el templo, nosotros que somos observantes de la Torah, tenemos también que empezar a observar bien, ser observantes de estas cosas. Porque hasta que el Mesías venga, se establezca y nos deje saber qué es lo que va a cambiar, qué es lo que no va a cambiar. Él va a legislar ciertas cosas nuevas, pero la Torah cada vez que dice es perpetuo, automáticamente, como es un decreto, yo quiero que entendamos esto no tiene que ver absolutamente nada con elementos de democracia. Cuando un rey da un decreto y dice esto es para toda la eternidad, ahí se acabó. Es un decreto, son hukat, son preceptos, son estatutos legales, son decretos legales, ¿me entiendes? Que una vez dictaminados y se dice son eternos, no sé, él puede cambiarlos porque él es el rey, pero muchas veces, muchos decretos que los reyes dicen ni el rey lo va a cambiar. Y cuando un rey dice ni el rey lo va a cambiar, significa que ningún rey, ni él ni otro, lo puede cambiar. Entonces, en Deuteronomio 6.1.3 leemos, y esto es lo que voy a explicar, por eso es que nos vamos a dar la tarea de explicar esta diferencia entre los mandamientos, porque creo que es esencial. Porque muchas personas preguntan, ¿por qué se tienen que hacer esto? Tienen tanta cosa ilógica. Nos parece ilógica, pero tiene mucho sentido. Ahora, leemos sobre las leyes en Deuteronomio 6, al 1 al 3, reglas, mandamientos, decretos y estatutos. Este es el mandamiento, los estatutos y las reglas que el Señor tu Dios me ha mandado que te enseñe. Este es Moshe dirigiéndose al pueblo. Otras traducciones usan palabras como decretos o leyes. Todos estos son parte de la ley de Dios con algunas ligeras distinciones. Entonces, mandamientos o mitzvot. Este es el término hebreo general para mandamientos y generalmente se refiere a la lista completa de las leyes o el cuerpo de leyes dadas por el Señor en los libros de Moisés o la Torá. Estatutos o hok. ¿Okay? Este es uno, un hok. Según el diccionario de expositorio, significa estatutos, prescripción, reglas, ley, reglamento, y puede referirse a las leyes de la naturaleza también. Ahí hay algunas citas donde se encuentran estas cosas. Job, por ejemplo, 28:26, Jeremías 5:22, o lo que se asigna, leyes que se asignan, que se racionan o reparten a alguien. Estos son los hok. Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis 47:22, Éxodo 29:28. Yo le pido que usted haga el trabajo de buscar estas escrituras. Reglas o juicios, se dice, a veces se traduce mishpat, ¿ok? O de ahí, ¿verdad?, viene la palabra también mishpatim, juicios, reglas. Es un veredicto judicial, es un decreto formal. En la ley de Moisés, algunos de los tipos legales de reglas caerían dentro de estas categorías. Es algo de importancia, es un decreto. ¿Okay? Pero
vamos un poquito más adelante. Estatutos, mandamientos, estatutos que se llaman jucat. ¿Ves? Significan algo específico, más enfático que hoc. Según el diccionario de expositorio, se refieren a una ley relacionada con los moedim o los rituales de culto, en este caso, ¿verdad? Como lo estábamos describiendo con el sacrificio de la vaca roja, también como en Pesaj, como los panes ácimos, como Sukkot, ¿verdad? Son los moedim. ¿Verdad? Y estos 4 términos hebreos se utilizan en los escritos de Moisés para referirse a la ley de Dios que él mandó que el pueblo obedeciera. Lo importante es que todo lo que Yahweh dice, hermanos, todo lo que Yahweh ordena, sea un mandamiento, sea un estatuto, sea una regla u ordenanza, o sea un mandamiento jucat, que es un decreto que lo entendamos. Ese es el poder del jucat, que lo entendamos o no lo entendamos. Te parezca lógico o no te parezca lógico. Te guste o no te guste, lo tienes que obedecer. Pero aquí, el que cree en el Eterno y llama al Eterno y llama a su Torah, nosotros no podemos estar diferenciando cuál de estos 4 diferentes niveles de mandamientos son nuestros preferidos. El que ama a Dios va a obedecerlos todos. Esto porque es ahí donde se define el corazón del siervo, el corazón del que sirve a Dios. Entonces, lo importante es que todo lo que Yahweh ordena, ya sea un mandato general, una ley prescrita, un veredicto, decreto legal o un festival o ritual religioso, son mandamientos divinos, por lo tanto tenemos que obedecerlos. Ok, vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver acá un segundito, hermano. Yo lo que quiero es que usted no se aburra con estas enseñanzas que son un poquito intrincadas y más profundas, porque usted tiene que entender estas cosas. Nosotros tenemos que entender estas cosas que han sido escondidas, que nos separaron de ellas por mucho tiempo. Créame que toma tiempo. Y no es para memorizárselos en un segundo, en un decir rápido. Por eso es que yo me voy a dar a la tarea de estar repitiendo muchos conceptos, repitiendo, para que usted logre recibirlos, ¿verdad? Procesarlos y asentarlos en su espíritu y en su memoria. Y en este caso vamos a estar viendo, ¿verdad?, algunas cositas técnicas. Prosigamos. Sigamos a la siguiente diapositiva. Dice, es muy interesante ver cómo Onkelos, ¿verdad? Este es uno de los sabios, Onkelos usualmente rinde de la raíz hok, como kim, estatuto, como lo hace en el verso 10 y 21, referente a un mandamiento en general. ¿Qué es lo que significa? Bueno, un hok es parte del mandamiento general, pero cuando dice hukat, cuando se dice hukim, son mandamientos en general, pero cuando es un hukat es un decreto al cual se le tiene que poner atención. Y aquí pues estamos en un estado absoluto, el hok, ¿verdad? Y también nos pone los ejemplos en este cuadro sinóptico, hukim, que significa leyes, juicios. Y después en un estado constructo está hok, es una ley de o sobre algo, y huki, que es leyes de o sobre algo en específico. Entonces, en otras palabras, está el mandamiento general, pero hay veces que se dan mandamientos que son específicos para algo. En este caso, el mandamiento de la vaca roja, el ritual de la vaca roja, es algo específico. Y es ahí donde podemos diferenciar algo que es general de algo que, aunque no lo entendamos, se tiene que hacer. En ciertos lugares se utiliza el término decreto. Esto es hablando nuevamente de Onkelos. Algunos explican que Onkelos utiliza el término hukim en relación a un mandamiento en su sentido general. Y en verdad el término huk es el término que Onkelos utiliza. Brit, ¿okay?, se utiliza para convenio.
Y para juramentar o juramento se utiliza el shavua, shavua. Todos estos conceptos son parte jurídica del convenio con el Eterno, el cual hemos jurado observar. Vuelvo y repito. Unos dicen de que cuando Onkelos se traduce, usted dirá, ¿qué importancia tiene de que este señor Onkelos que traduce la escritura? Bueno, de las traducciones más apegadas a los originales escritos en hebreo, este señor Onkelos, que fue un romano que proselitó al judaísmo y se convirtió en un estudioso de la Torá, empedernido, él amaba a Dios, escribió y tradujo al arameo, y entonces del arameo, estos son lo que se les llama el Targum Onkelos, son las traducciones más antiguas, y los eruditos más profundos y más conocedores utilizan a Onkelos para ir y rechequear sus traducciones y constatar si una traducción está correcta. ¿Okay? Por eso es que es importante de que hablemos de estas cosas. Pero lo que están diciendo es de que él utiliza ciertos términos en ciertas situaciones, pero de que todo se entiende, que todo estudioso debe de entender prácticamente, hermano, de que ya sea que se utilice hukim en una manera o huk en otra, que brit es convenio y que el juramento es shavua, todas estas palabras son términos legales que se utilizan en la parte jurídica de nuestro entendimiento sobre la Torah, para que entendamos que nosotros hemos jurado poner por acción estos mandamientos. Seguimos adelante. Pero cuando la Torah nos instruye a observar los detalles de un mandamiento como la pará adumá, la vaca roja, diga conmigo, pará adumá, vaca roja, que se nos enseña en este pasaje, o que los utiliza el término decreto o precepto, que es gitzra. Diga conmigo, gitzra, de la raíz getzer. Getzer, que tiene otras utilizaciones como cortar, trim, ¿verdad? En inglés, recortar, también deriva de, se genera de, se desvía de, o se dirige a algo, o decreta algo, o se refiere a algo. O sea, en esta forma es como se utiliza esta palabra getzer. También hay otro, ¿verdad? Aquí se pone otro ejemplo, uso uno, en forma femenina, gitzra, separado, apartado, área, es un área apartada, algo específico, ¿verdad? Algo que figura, algo que le da forma a algo, diseña, es un modelo, es un patrón, ¿verdad? Por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Ok? Uso número 2. En femenino también es gusará, decreto, edicto, mandamiento, directriz, predestinación, juicio. En la ley judía se utilizan, ¿verdad?, estos términos. Mandamientos sin implicación lógica u obvia. En la ley judía esto se utiliza, ¿verdad?, la gusará, un mandamiento sin implicación lógica u obvia. Entonces, este es un mandamiento de intrincado detalle halágico o halágico, más allá de nuestra comprensión, pero tiene que ser observado por decreto divino. Tenemos que entenderlo porque es importante que entendamos las cosas en relación a nuestro Mesías. Es importante que nosotros nos demos a la tarea del estudio. Suena complicado, suena innecesario, especialmente cuando no estamos acostumbrados a ver la Escritura desde esta perspectiva. Siempre, tradicionalmente, y no quiero sonar, lo menos que quiero yo es sonar acusador o buscar, como dicen, defectos o dar un entorno de crítica negativa. Pero lo que pasa es que realmente a veces las personas
han caído en esta aceptación de que todo tiene un remedio sobrenatural simplemente porque creo. Y la mayor parte del tiempo nadie quiere hacer esfuerzos por arreglar, por observar, por embellecer la vida que Dios les ha dado a través de la implementación de sus instrucciones. Y creo que de verdad, de corazón, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo más profundo para que Dios se agrade con nosotros. Claro que Yeshua murió por el pecado, claro que nos ha perdonado, el Padre nos ha perdonado a través del sacrificio de su Hijo amado, pero tenemos nosotros que hacer realmente un énfasis. Y esta es la manera, estudiando. Ya mencionado antes, el rey Salomón no encontró discernimiento sobre la vaca roja. Eso lo mencionamos en años pasados y muchos maestros lo enseñan muy a menudo, porque es la verdad. Él, como dicen, se dio por vencido, no pudo descifrarlo. ¿Por qué? Porque el rey Salomón no tenía los elementos que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Estos aspectos históricos que ya han sucedido. El rey Salomón vivió pues 800 años o 900 años antes de Yeshua, ¿no? Y entonces es importante de que nosotros entendamos de que él no es porque le faltaba inteligencia y sabiduría, pero era prácticamente porque él no tenía los elementos históricos que nosotros ahora tenemos en mano. Ahora, la parábola es sacrificada fuera en el desierto, fuera de los 3 campamentos. ¿Qué significa esto de 3 campamentos? Fuera del Mishkan, fuera del área de los líderes y de los sacerdotes que estaban alrededor, de los levitas alrededor del Mishkan, y fuera del campamento de toda la comunidad de Israel. Entonces, fuera de los 3 campamentos. ¿Okay? Pero durante el tiempo del Beis Hamikdash, del templo, afuera de las paredes de la ciudad de Jerusalén, y esto lo dice Rashi en Sebahim 113a. Rashi, uno de los grandes sabios, exégetas, dijo el sumo sacerdote tenía que presenciar el sacrificio completo, pero no hacerlo. Eso está en Yomá 42a, ¿verdad? En el Jerusalén 42b. Al este de la puerta del Ohel Moed, al este de la puerta de la tienda de reunión, alineado directamente viendo hacia la entrada del santuario, mientras se hacía la aspersión de la sangre. Vuelva a ver acá, hermano. Viendo al animal que está siendo sacrificado, viendo al animal que está siendo puesto, supervisando que todo se esté haciendo adecuadamente, pero él está mandado por el mandamiento de Dios que él tiene que presenciar todo el procedimiento. Él, como sumo sacerdote, está, y entonces la pregunta es ¿por qué él tiene que estar con los ojos pegados a todo el procedimiento? Porque eso nos está dejando saber de que el sumo sacerdote está implicado en el proceso, aunque él está presenciando. ¿Okay? Él no puede tomar o echar mano de todos estos elementos porque él está mandado a presenciar. ¿Okay? De otra manera se descalifica, porque si Dios está diciendo de esta manera se debe hacer, él lo tiene que hacer de esa manera. Entonces, pero al momento que él toca la sangre, ¿verdad? Recoge la sangre, la única sangre, ¿okay?, que no se derrama en el altar es la sangre que él recoge para hacer esos 7 aspersiones. ¿Okay? Y luego, después de que él hace esas 7 aspersiones, viviendo directamente a la puerta de la tienda de reunión, dicen los escritos de los sabios de que él tenía que tomar lo que quedaba en su mano y lo tenía que secar, ¿verdad? Sobre, algunos dicen que sobre el cuerpo o sobre el cuero del animal, para que no se desperdiciara nada de la sangre, porque el propósito era que completa, toda entera, la vaca roja tenía que ser consumida en el fuego. Nuevamente,
Continuamos entonces diciendo, Rashi dice, el sumo sacerdote tenía que presenciar el sacrificio completo, pero no hacerlo. Él, al este de la puerta del Ohel Moed, alineado directamente viendo hacia la entrada del santuario, mientras se hacía la aspersión de la sangre. Hacia el Mishkan lo tenía que hacer. Lo mismo sucedía cuando el templo existía. Las paredes del lado este eran las más bajas del recinto. Es decir, las 4 paredes alrededor del templo eran altas, pero las paredes de enfrente eran bajas. ¿Por qué? Porque eso se hizo de esa manera. El diseño era a propósito para que en la elevación que ellos iban al otro lado del valle del Kidrón, ¿okay? O del Cedrón, como se dice en español, subían a cierta altura sobre el Olivot o el Monte de los Olivos, y desde esa altura específica donde se estableció el altar donde se sacrificaban las vacas rojas, entonces se podía ver directamente hacia la puerta de entrada y hacia exactamente a la cortina, ¿verdad?, del lugar santo, es decir, a la entrada del templo. Es muy importante entender esto, porque todo es detrás de un diseño establecido por el Eterno. Continuamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, el proceso comienza con una selección específica sobre la vaca que va a ser sacrificada, y tiene que ser de un color ruano, que es decir, un color marrón rojizo, que no tenga imperfecciones y nunca haya sido enjaezada con un yugo. Una vaquilla que nunca ha sido unida para ninguna tarea física, que esté joven y fuerte, es decir, que no tenga defectos, que no esté enfermiza. Y en otro lugar se sacrifica un toro, en otros lugares, en el antiguo Medio Oriente, se sacrificaba un toro como ofrenda por el pecado, por el sumo sacerdote. Pero en este caso, pues también en el altar del Eterno, en otras situaciones, ¿verdad?, que se necesitaban ciertas purificaciones o iniciaciones, se sacrificaba un toro como ofrenda por el pecado por el sumo sacerdote y su familia, como lo vemos en Levíticos 4, 3, 12 y en algunos de los otros versículos que proveemos acá, o para la comunidad. En relación, cuando decimos la comunidad, es para toda la congregación del pueblo de Israel, como está en Levíticos 4, 13, 20. Ahora, la vaca ofrece el máximo rendimiento. Voy a regresar un segundito para atrás. Hace un momento dije que habían otras comunidades, otros pueblos en el antiguo Medio Oriente que hacían también procedimientos en sus templos de sus dioses paganos, ¿verdad? Procedimientos de limpieza, que en el cual también utilizaban sacrificios de animales como toros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí los hacían. Simplemente que en la calidad o en el nivel de santidad que Dios establece, hay ciertos códigos de mucha más excelencia y de más higiene que Dios establece con el pueblo de Israel. Entonces, la vaca ofrece el máximo rendimiento potencial de cenizas de purificación, por lo que no es necesario repetir el ritual con frecuencia. Por eso es que hasta la fecha se entiende que han habido 9 vacas rojas que han sido sacrificadas a través de los últimos 3.500 años, ¿verdad? Porque no es algo que se hace todo el tiempo. El enrojecimiento de la vaca refleja el color de la sangre. Y usted va a preguntarse, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Bueno, porque en la sangre está la vida, dice la Escritura. Entonces tiene que ver algo referente a la vida. Porque aquí estamos hablando de que la vaca roja está restaurando la conexión que tuvo un ser humano con la muerte. ¿Ok? La muerte representa el resultado del pecado. Entonces, si en la sangre hay vida, pues ese es el simbolismo, la iconografía detrás del color de la vaca. Al igual que los otros elementos de sacrificios quemados con la vaca,
¿verdad? Hay madera de cedro rojo. La madera de cedro rojo, para que son del Líbano, lana escarlata, que es roja, e hisopo. Entonces, el hebreo, el fuego de purificación, en hebreo, decir fuego de purificación se dice sereifat ha-hatat. Más bien, fuego de ofrenda de purificación o holocausto de la ofrenda de purificación, sereifat ha-hatat. En referencia a la preparación de las aguas de purificación, en hebreo se dice venatan y venateinu en plural. Venatan singular, venateinu en plural, para conformar que será tomado o serán tomados. El texto implica que el agua se agregó a las cenizas. Fíjense bien, en la escritura, cuando está relatándonos el procedimiento, dice que el agua se agrega a la ceniza. Porque el agua es el vehículo que va a activar la eficacia de poder esparcir la ceniza adecuadamente. Es el agua que es utilizada como el vehículo para poder hacer la mezcla, es decir, humedecer la ceniza para poder esparcirla a las personas. Pero los rabinos, ¿verdad?, en sus debates y en sus procesos de buscar la sabiduría y buscar qué es lo que la Torah está diciendo, dicen, los rabinos, sin embargo, sostienen que las cenizas se agregaron al agua. Las cenizas se agregan al agua. Bueno, yo creo de que Dios está haciendo una diferencia. Yo no estoy en desacuerdo con ninguno, no estoy en desacuerdo con el Eterno, Dios no lo permita, pero yo creo que Dios está diciendo que aquí la parte importante son las cenizas, que el agua es el vehículo, porque también el agua es vida en el medio del desierto, pero en este momento el agua está sirviendo como un asistente, un auxiliar suplementario a la ceniza. ¿Ve? Y también estoy de acuerdo de que desde el punto de vista físico, hablando en lo físico, es la ceniza la que se agrega al agua, pero lo que Dios está estableciendo al interponerlo o establecerlo al contrario, está diciendo que la ceniza es lo que toma importancia acá. Quizá las cenizas se mantuvieron en una tela porosa a través de la cual se filtró el agua. Tal vez. Lo que está diciendo es que piensan algunos de los sabios de que se ponía en un recipiente una tela para colar, se ponían las cenizas sobre la tela y después se mojaban y el agua filtraba mientras que dejaba ya las cenizas humedecidas. Eso es algo que lo están diciendo los sabios. Cuando la Torah dice una persona limpia, se refiere a la condición obvia y explícita para excluir a los que ya habían manipulado la ceniza. Es decir, ya una persona queda limpia, ¿verdad? Pero se dice que esta es la condición obvia y explícita para excluir a los que ya habían manipulado la ceniza y por lo tanto fueron contaminados. En el momento que la persona rocía la ceniza sobre una persona que necesitaba la purificación, la persona que hizo esa abodá, ese servicio, queda inmundo, él o ella. Bueno, en este caso es él, porque los oficiantes eran varones. Ahora, en hebreo, kalal o congregación es sinónimo de edad. Esta última palabra, el término técnico para la comunidad israelita antes del establecimiento de la monarquía, fue reemplazada por la palabra kalal. Entonces, cuando miramos en las traducciones, en el original diría la comunidad de Israel, dice la edad de Israel, pero modernamente se dice Klal Israel, la comunidad de Israel. Entonces, claro, ¿por qué estamos introduciendo esta parte de la explicación? Porque tenemos que recordarnos que somos una nación, aunque vivamos en diferentes países del mundo. Nosotros, habiendo sido injertados al bien común, ¿verdad?, de Israel a través del Mesías, nosotros somos parte de esa comunidad. Nos quieran aceptar la ortodoxia o no.
tenemos que hacer esfuerzos para ser inclusivos, para incluir a toda aquella persona que obedece a Torah, aunque todavía no acepte a Yeshua HaMashiach como su Salvador, como su Mesías, que no lo reconozca. No importa si está obedeciendo a Torah, está obedeciendo a Yeshua en una manera indirecta, porque Yeshua es la Torah viviente. Entonces, nosotros tenemos que entender estas cosas y saber de que nuestra limpieza ritual, nuestra limpieza, tiene un impacto dentro de nuestra familia y dentro de nuestra comunidad. Por eso es que es importante que nos miremos, no como individuales, no ser individualistas, sino que todos nosotros tenemos un efecto carambola en medio de nuestra comunidad. Lo que nosotros no corregimos va a tener un efecto. Lo que nosotros, habiendo faltado y no mejoramos, va a tener un impacto tanto en la familia como en lo que hacemos en nuestra comunidad, en la satisfacción de nuestros padres, viendo que estamos actuando o injustamente o estamos haciendo justicia. Entonces, por eso es que quise incluir en esta parte esto del entendimiento de que tenemos el Achreyut. Achreyut es responsabilidad comunitaria. Somos miembros de una comunidad. No somos islas. No somos llamados a aislarnos. Somos llamados a ser comunidad. Entonces, en una comparación cultural del antiguo Medio Oriente, quiero que exploremos estas cosas para tener un contexto histórico y cultural. ¿Okay? Que muchas de estas cosas, otros pueblos tenían actividades muy parecidas. Y vuelvo y repito, no es que Dios se está copiando de las otras culturas, sino que Dios está trayendo, sacando al pueblo de estas tradiciones paganas para darle un sentido mayor, levantarlos a un nivel no de exclusividad, aunque podríamos utilizar ese término, pero no es para que ellos se sientan mejores y excluyan al mundo, sino de que ellos se han levantado de haber sido esclavos y maltratados a ser personas que tomen un relieve de sabiduría, un relieve cultural y un relieve de bondad y justicia que los ponga sobre aquellos que los maltrataron. El uso de los materiales rojizos junto con otros elementos de colores en la satisfacción ritual o santificación, ritual, se repite en los textos de la ciudad santa asiria de Ashur. ¿Okay? Esto es de acuerdo a lo que está escrito en este comentario, que ya poco a poco voy a ir diciendo dónde están algunos de estos elementos. Dice, vuelvo y repito, el uso de estos materiales rojizos junto a otros elementos de colores en la santificación ritual se repite en los textos de la ciudad de Ashur, conocida como el ritual seguido por el sacerdote Kals, cuando cubre el tambor de la tetera del templo. El montaje y santificación del tambor de bronce fue acompañado por ciprés, por media libra, es decir, 0,23 gramos de caña aromática. Después están algunas anotaciones que no se puede, porque esto está siendo traducido de algunas tablillas de arcilla, ¿verdad? Punto suspensivo significa no se sabe lo que dice ahí porque se desmejoró la tablilla de arcilla, que son antiguas. Dice, de rosas, 10 ciclos, de anuba aromática, 3 puntos suspensivos, 2K medidas de vino, medio K, medio de savia de cedro, tela blanca, 3 puntos suspensivos, tela roja, 3 puntos suspensivos, libra de lana, 7 libras, 3,2 kilogramos de lana azul, así como otros materiales. ¿Qué estamos describiendo acá? ¿Qué importancia tiene esto? Estamos comparando qué es lo que hacía el sacerdocio en el templo del Eterno, en el santuario del Eterno, y qué es lo que hacían otras culturas paganas en relación al culto de sus dioses.
¿Por qué tiene esto importancia? ¿Necesitamos nosotros comparar estas cosas? No. No estamos estudiándolas para comparar y aprender de ellos y hacer utilización de sus metodologías. Estamos tratando simplemente de extraer comprensión cultural para que lo que estamos estudiando en la escritura tome sentido, tome tangibilidad. ¿Ok? En referencia al hisopo, probablemente no sea el hisopo griego del cual se deriva el nombre en inglés o español, ya que no es originario de esta región. Quizás sean mejorana, salvia o tomillo, cuyas hojas son muy absorbentes. Vamos a ver acá, hermano. Nosotros hacemos utilización de cosas. El hombre, a través de la historia, aprendió de que podía tomar agua de esta manera y se inventaron las cucharas. El hombre podía utilizar sus manos o sus dedos como algo que rastrea para rascar o se inventaron los tenedores, se inventaron los rastrillos. O sea, de estas influencias que mecánicamente y naturalmente nosotros fuimos aprendiendo, se crearon herramientas basadas en la habilidad que nuestro cuerpo nos permitía, y al mismo tiempo pues el hombre fue desarrollando tecnología poco a poco a través del tiempo. Pero el hisopo era utilizado, como lo pudimos ver en el Éxodo, que fue utilizado para esparcir sangre sobre los dinteles de las casas de ellos, donde ellos procedían a borrar todas sus conexiones a los dioses paganos de Egipto. Porque Dios lo que estaba haciendo era expiando todas esas faltas, esas conexiones a dioses que prácticamente pues eran conexiones a la muerte eventualmente, a la esclavitud. Entonces, en referencia al hisopo, probablemente no sea el hisopo griego, como dicen, sino que se refiere a unas hojas. Más adelante voy a mostrar algunas fotografías sobre el hisopo. Pero es importante entender que estos eran herramientas que se utilizaban en la antigüedad. También el hisopo tiene ciertas propiedades que provee olor. También se extraen líquidos que en algunos otros estudios que yo hice en años anteriores proveen, ¿cómo se dice?, para hacer pastas para el dolor, para untarse, ¿verdad?, como ungüento para el dolor en los músculos, etc. Y es por eso que también se utilizaba como manera para adormecer, que cuando la gente tomaba ciertas pócimas, también le ayudaba a adormecer para el dolor. El sacerdote Eleazar, que lleva a cabo la matanza y la aspersión, el ayudante que quema la vaca, en el verso 8, y el que recoge y almacena las cenizas, en verso 10, se vuelven inmundos al tocar esta purificación de la falta o del pecado, ¿verdad?, al hacer el ofrecimiento. Pero este es un estado de inmundicia menor que el que toca el cadáver. Entonces hay que hacer esa diferencia, porque ellos están siguiendo el mandato de Dios, ellos están siguiendo los procedimientos que Dios ha establecido, ellos son sacerdotes, ellos están ahí para proveer el servicio. Entonces en el momento que ellos dan ese servicio, se quedan inmundos, pero es un nivel de impureza menor que la que tiene la persona que tuvo el contacto con el cadáver. Después de tomar el baño ritual prescrito, se le permite volver a entrar al campamento y permanecer impuro solo hasta cuando anochece, hasta llegar la noche. Los textos rituales, por ejemplo, de los hititas o los eteos, o los textos rituales hititas y ugaríticos, ¿verdad?, de esa región del Medio Oriente en la antigüedad, prescriben el uso de ropas limpias y baños rituales para reyes y sacerdotes, especialmente para prepararse para los días ceremoniales y festivos. ¿Okay? Es decir, habían en esas otras culturas un sistema de preparación ritual para celebrar. Pues imagínense, nosotros, algunos de nosotros que deciden, ¿verdad?, ya sabemos de que no hay templo,
de que hacemos la mikvah o la tevilá, vamos a una mikveh y hacemos la tevilá en el procedimiento de querernos preparar para la fiesta solemne, ¿verdad? Y lo hacemos en el nombre de Yeshua. Pues son procedimientos que utilizamos en preparación ritual, en preparación emocional e inclusive en preparación moral para presentarnos en la fiesta solemne a la fecha que Dios ha establecido y estemos preparados ante su presencia adecuadamente. Pues esta gente también tenía esos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que eran iguales? Absolutamente no. Estamos simplemente haciendo comparaciones culturales para generar, ¿ok?, de que había unas culturas que hacían sentido hace muchísimos años. Para nosotros hoy día quizás muchas de estas cosas en la Biblia, por eso es que como muchos no las entienden, no pueden tocarlas, no las pueden entender porque no tienen el contexto cultural, pues dicen, no, es el Viejo Testamento, esto ya no lo necesitamos hacer. Pues es muy fácil hacer eso cuando hay tanta riqueza de conocimiento que podemos extraer y después poder implementar en nuestra vida social, nuestra vida de culto al Eterno y obviamente nuestra relación con el Mesías. En el versículo del capítulo 19:10, los extranjeros que residen entre ellos también deben de ser purificados con las aguas de purificación. Una vez alguien me dijo de que yo no era judío y si yo no era judío no tenía que hacer la tevilá. Yo le dije que si, como yo, una persona que ha empezado a observar la Torah, no es que soy perfecto, tengo muchas cosas que continuar aprendiendo, pero yo he tomado una decisión y creo que si yo soy un seguidor de mi Mesías, quien es el rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, el hijo del Dios viviente, la Torah viviente, yo tengo que obedecer y hacer las cosas. Y nadie me puede extraer ni extirpar de su mano, ni tratar de decir que no tengo por qué hacer ciertas cosas. Vuelvo y repito, dentro de lo que hace sentido, hay muchas cosas, muchos mandamientos que hoy no se pueden llevar a cabo porque no hay templo y no hay servicios de levitas, pero lo que sí se puede aplicar, apliquémoslo, no lo desechemos. Entonces, aquí dice, los extranjeros que residen entre ellos también deben de ser purificados con las aguas de purificación en las generaciones futuras. Esta ofrenda y ritual de purificación de falta se convierte en una de las ofrendas de purificación de pecado más comúnmente aplicada debido a la continua posibilidad de volverse impuro a través de muerte de alguien de la familia, de un vecino, de un peregrino en la tierra. Y como yo decía el año pasado, en las naciones, hermanos, todavía hay velas de cuerpo presente, ¿verdad? Cuando hay un fallecido en la familia. Y todo de ataúd abierto, de caja abierta. Y todo eso está permeando en el ambiente. Y se acostumbra. Y muchas personas, por la costumbre, por las tradiciones, invalidan la palabra de Dios. Son costumbres. Y dentro de nuestra cultura y lo que hemos sido, yo no estoy condenando a nadie. Por favor, nadie me malinterprete. Yo no soy incapaz de condenar estas cosas. Yo participé de estas cosas. Pero el punto es de que llega un momento cuando uno empieza a leer las escrituras y la voluntad del Dios a quien servimos, porque mucha de la gente que hace estas actividades, ¿verdad?, de cuerpo presente en sus casas, van a la misa, llevan el cuerpo al templo, para que ahí también se haga, ¿verdad?, el servicio de la misa o el servicio de funeral, etcétera, dependiendo de la religión, ¿verdad? Pero si son cristianos, tienen que darse cuenta de que las escrituras son bien específicas en esta área. Y si quieren dar vueltas y decir, no las quiero ver, darle la espalda, voltear la cara y hacerse
Los desentendidos, pues eso es muy diferente, pero la Biblia es un solo libro. La Biblia tiene muchas traducciones, pero es la misma Biblia. Y no podemos desechar la palabra del Eterno. Entonces, en las generaciones futuras, esta ofrenda y ritual de purificación se convierte en una de las ofrendas de purificación de la falta del pecado más comúnmente aplicadas debido a la continua posibilidad de volverse impuro a través de todas estas conexiones que estoy hablando. Las tradiciones son bellas y son hermosas porque unifican a la familia y traen a la familia, a los amigos y todo. Pero hermanos, realmente, ¿de qué le vale al hombre reunir riquezas, reunir amistades, reunir a la familia y después pierde su alma? Regresemos a lo básico. Si somos creyentes en el Dios eterno, somos obedientes a Él. Realmente somos hijos si obedecemos, pero si desobedecemos, podremos ser llamados hijos. Las pautas rituales se aplican tanto al israelita nativo como a los no israelitas residentes, es decir, a los ger tushav, a los extranjeros residentes. La apertura de la ley ritual israelita a los residentes no israelitas que desean identificarse con la comunidad de fe contrasta con algunas otras prácticas religiosas en el antiguo Cercano Oriente. El ritual del templo hitita, por ejemplo, prohibía a los extranjeros llevar algo a los dioses o incluso acercarse a ellos. Fíjense bien. Mucha gente se enoja y dice, ¿por qué los judíos no permitían que los gentiles entraban al templo? Bueno, porque Dios fue bien específico, era para la comunidad israelita, para el pueblo israelita. Él tiene pacto con ellos, no tenía en ese momento pacto con todas las naciones. Entonces ahora, en esto estamos observando comparaciones. Entonces, los historiadores y los antropólogos y los arqueólogos han descubierto muchas cosas y tenemos ahora evidencia que el ritual del templo hitita, en los rituales, uno de los rituales en los templos eteos, prohibían a los extranjeros llevar algo a los dioses de ellos o incluso acercarse a ellos, es decir, no podían entrar a los templos, es decir, la restricción del templo de Dios en Jerusalén de no permitir que entraran los gentiles a cualquier lugar. Habían ciertas áreas específicas. No era exclusivamente una acción de los israelitas, pero esto sucedía en muchas otras culturas. En Mesopotamia o en el área del antiguo Medio Oriente. En los versos 9, 11, 14 y 16 se instruye un proceso de purificación que toma 7 días, ya lo hemos visto. El periodo de tiempo de la impureza es la duración máxima común para las personas que se han vuelto impuras. Sin embargo, con alguna forma de impureza, como el contacto con la vaca roja durante el proceso de preparación, uno se vuelve impuro solo hasta la puesta del sol. Entonces, ¿qué sucede con la persona que se está volviendo impura? Porque está dando un servicio a esta persona que se puso impura, ya sea que tocó un cadáver, ya sea que provocó esa misma persona la muerte de esa persona que ahora es cadáver, o que se tropezó en accidente. El punto es que conectó con la muerte. Y ahora esta persona que está haciendo el servicio se queda impura. No sé, ¿verdad? Cualquiera podría decir eso es injusto. Es que no se trata de injusticia, se trata de equidad. Y le voy a decir por qué. Porque, si me vuelve a ver aquí un momentito, prácticamente lo que quiero compartir con ustedes, voy a leer algunas de mis notas, porque yo también hago mis notas acá. Aleluya. Bendito es el Eterno. Y a veces pues, me llama la atención y dentro de la meditación y dentro de la búsqueda de los estudios,
pues uno trata de hacer sentido de alguna de estas cosas. Y creo que santo es el Eterno. Yo tenía acá esto en Q. Pero el otro día me encontré algo en el Facebook, que es un comentario sobre el higo. Cómo los higos se forman. Y quiero simplemente compartir esto y vamos a terminar esta primera parte con esto. No son frutas, los higos no son frutas. ¿Sabías esto? Yo no lo sabía. Un higo no es una fruta cualquiera, de hecho, ni siquiera es una fruta. Estrictamente hablando, los higos son flores invertidas. Son flores invertidas que pasan un proceso de transformación. Podríamos hasta inclusive utilizar de metamorfosis, que es interesante porque toman de una forma y se convierten a otra. ¿Okay? Estrictamente hablando, los higos son flores invertidas. Las higueras no florecen de la misma manera que otros árboles frutales como los almendros o los cerezos. Los higos tienen una historia muy curiosa. En primer lugar, técnicamente no son una fruta, sino una infrutescencia. ¿Qué es una infrutescencia? Un conjunto de frutas. Interesante, yo he estudiado algunas frutas, pero es la primera vez que me encuentro con una información sobre los higos y me cautivó la atención. Dice, un conjunto de frutas, y en segundo lugar necesitan una avispa sacrificada. Esta avispa muere sacrificada, dice, para reproducirse. Un insecto que muere dentro del higo. En pocas palabras, los higos son una especie de flores invertidas que florecen dentro de este gran capullo oscuro con tonos rojizos que conocemos como higos. Cada flor produce una sola nuez y una sola semilla llamada aquenio. El higo aquenio se llama, ¿verdad?, esta nuez que producen adentro de la misma. El higo está formado por varios aquenios que le dan esa característica textura crujiente. Por lo tanto, cuando comemos un higo estamos comiendo cientos de frutas. Qué interesante. Y lo que se me vino a la mente, hermano, es que la persona, el sacerdote, el sumo sacerdote tiene que presenciar todo esto que está sucediendo, ¿verdad?, con la vaca, su sacrificio, recoger su sangre, que el cuero, que su estiércol, nada se quede, todo tiene que ir para adentro del fuego y lo tiene que estar presenciando. Y luego toma un poco de la sangre, hace la aspersión viendo hacia la puerta de entrada. No sé si me están poniendo atención acá, pero es interesante porque es intenso, demanda atención y supervisión. Usted dirá, eso parece ser fácil. La conciencia que tenía que tomar el sacerdote es saber de que está obedeciendo algo que no podía completamente entender. Primeramente, uno de los primeros retos era entender por qué Dios manda a sacrificar un animal en perfección afuera. Cuando digo en perfección, que está perfecto, está sano, es rojo, no se deben de encontrar dos pelos blancos juntos ni dos pelos negros juntos. Es decir, tiene que ser una vaca rojiza completa, ruana, bermeja. Y lo van a sacrificar afuera. Y entonces entiendo yo de que todos estos son elementos que tienen que ver con la vida de Yeshua. Yeshua fue sacado afuera
fue sacrificado afuera, ese lugar donde él muere, aunque no es necesariamente religiosamente aceptable como una plataforma religiosa, se convierta en sí, porque él es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y está, aunque fuera de la ciudad de Jerusalén, está dentro de la jurisdicción de la misma. Está fuera de las paredes de la ciudad, pero está dentro de la jurisdicción de la misma. Él está padeciendo. Si nosotros estudiamos la muerte de aquella persona que no se sabe quién la asesinó, no se sabe ni quién es, entonces los habitantes de los pueblos más cercanos son citados y se mide, dice la Torah, para ver quién está más cerca. Y aquel pueblo que está más cerca del muerto que fue encontrado es el que tiene cargo de investigar qué fue lo que pasó y también de hacer los sacrificios necesarios para expiar por esta falta. Entonces, el sacerdote está prácticamente siendo llamado a ser un testigo, a manera de ser el testigo que va a asegurarse de que se haga la investigación, que se haga la inspección adecuadamente, para que aquella persona que está hallada impura pueda recibir su purificación. En el caso de esa situación, la vaca que es tomada no se sacrifica, sino de que se le rompe la espalda. Y eso es bien interesante, o la cabeza, perdón. O sea, de esa manera, no se sacrifica a manera de fuego, pero se hace de esta otra forma. Pero es para expiar las culpas que podrían venir sobre ese pueblo si se queda esa muerte impune. Entonces, la persona que tocó ese cuerpo muerto y tuvo contacto con la muerte, pues no debe de venir y traer la contaminación a su campamento. ¿Ok? Entonces el sacerdote tiene la misión de asegurarse que debe de expiar a esa persona. Lo más interesante es que esta situación de sacar un animal que es específicamente la orden es dada por Dios, específica sobre cómo se debe de escoger el animal, y es llevado afuera del campamento, es para de manera, no es una manera secreta, sino misteriosa. Es que Dios estaba hablando de que un día el Mesías iba a venir y por ser ejecutado afuera de la ciudad, no solamente viene a purificar al pueblo de Israel, porque está en la capital de Israel, ¿verdad? Que es Jerusalén, pero se le abren las puertas al mundo. Está fuera del campamento, está fuera del lugar donde él tenía que haber venido y haber sido visto y aceptado y recibido como el Hijo de Dios que él era. Pero él fue ejecutado afuera de la ciudad y hubieron muchos testigos. Y los testigos más cercanos eran los de Jerusalén. Habían posiblemente gente de todas partes del mundo judío o del Medio Oriente en ese momento. Pero los más cercanos eran los de Jerusalén. Nos hace ver de que había un plan desde aquel momento. Dios estaba dándonos en esta escritura la proyección hacia el futuro. Yeshua murió en la cruz. Fue quemado en ese por decirlo de esta manera, en ese altar de madera, de cedro, ante el escarnio y la vergüenza que le provocaron sus captores y sus torturadores. Fue desnudado, fue prácticamente consumido en la vergüenza, sin ser pecador, sin tener ninguna falta, sin haber tocado muerte. Y de esa manera pues se convierte en la vaca que expía todos los pecados, que limpia todos los pecados. Es una manera simple porque quiero que nos vayamos con algo concreto en esta primera parte. Vamos a continuar la segunda parte. No quiero que piensen que esto es todo. Hay mucho más que aprender sobre esta hermosa porción
de Hukat, y voy a leer simplemente esto último. En los versos 9, 11, 14 y 16 se instruye un proceso de purificación que toma 7 días. Son 7 días milenarios, por decirlo de esa manera, que ha tomado todo este proceso desde que Adán fue dado de vida, fue dado a la vida en el Edén, hasta el momento que regrese Yeshua para esos 1000 años que va a ser el milenio de Shabbat o sabático, el milenio sabático, ¿verdad? De paz y justicia, de lo cual nos va a llevar a una nueva creación, a un nuevo entendimiento, a un nuevo elevación que nos va a permitir el Padre Celestial a través de esta experiencia que Él ha preparado desde la fundación del mundo, del universo. El periodo de tiempo de la impureza es la duración máxima común para las personas que se han vuelto impuras. Sin embargo, con algunas formas de impureza, como el contacto con la vaca roja durante el proceso de preparación, uno se vuelve impuro solo hasta la puesta del sol. Y esto me hace pensar a mí. Estamos en espera del regreso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Estamos esperando. Y a veces con la situación mundial, como se está viendo, guerras, injusticias, economías que están padeciendo, muertes, violencias, tráfico, drogadicción, borrachera, prostitución, un montón de cosas que estamos viendo aún peores que antes. Toda la vida, en cada generación ha habido problemas, pero hoy en día estamos realmente, literalmente viendo los días de Noé. Estamos viendo los días de Lot. Que no se acueste el sol pensando que nosotros ya tenemos todo cumplido y simplemente tenemos que esperar al Mesías. Continuemos nuestro proceso de purificación con la palabra. Acuérdense que Yeshua dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son Torah, y son vida, son expiación. Solamente a través del proceso de expiación es que regresamos a la vida. Somos restaurados a la vida. Somos restaurados al proceso de vida eterna. No sé si me estoy dando a entender, espero que sea claro. Es a través del proceso de restauración que viene por la sangre del Mesías. Es que volvemos al estatus de limpieza, pero tenemos que mantenerlo. ¿Y cómo nos mantenemos? Con la Torah. Ya Él pagó el precio una vez. No podemos seguir pecando y faltando y haciéndolo como quien dice, tomando la sangre por insuficiente. Continuemos nuestro proceso de limpieza y purificación con la Torah. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe, aquí en el Metroplex, Texas. Shalom.